Muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Esta es la primera videoconferencia de la asignatura 5001, Familia, Género y Sociedad. Eh, vamos a, vamos a ir haciendo un análisis dentro de este espacio de tiempo que vamos a compartir sobre esas transformaciones familiares que ha venido viviendo la sociedad costarricense con el paso de los años, con el paso del tiempo, con las transformaciones inclusive sociales, con la transformación global, la transformación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y con todos estos aspectos y todas estas variables que de una u otra forma han influido en, en la, en la dinámica de las familias y en la dinámica de la sociedad. Para entenderlo un poquitito mejor, vamos a ir observando una presentación que nos va a permitir entender lo que está sucediendo a lo interno de las familias. Esta presentación está basada principalmente en estadísticas, em, porque nos es muy común estar oyendo estas transformaciones, o nos es muy común estar oyendo estos cambios sociales y por ende familiares que se están dando en nuestro país, pero no manejamos esa objetividad de datos que nos hagan realmente pensar y nos hagan realmente analizar cuáles son las condiciones de la sociedad costarricense y por ende de las familias costarricenses. Vamos a analizar algunos de los cambios dados dentro de las familias. Realmente no son todos, pero algunos de los más importantes. Podemos pensar que en materia de nupcialidad, en materia de matrimonios, me interesa mucho recordar primeramente las costumbres de antaño. Recordemos que primero se daba una condición de matrimonio a muy temprana edad, se daba una condición de matrimonio siempre mm, eh, sí o sí, ¿verdad? O sea, una persona y principalmente una mujer, pues no podía quedarse sin casarse. Como se decía comúnmente, la está dejando el tren. Ujú. Entonces, sí o sí había que casarse, tenía que llegar a un momento nupcial y además em, era una condición de, de responsabilidad prácticamente social. Podemos ver estas estadísticas tomadas del INEC, realmente vienen saliendo del horno del año 2021, donde, por ejemplo, en el 2000, en el año 2000, este, podemos analizar acá que, un segundo, por favor, denme un momentito nada más. Ujú. Em, esta tasa que estamos viendo acá, a partir del año 2000, la primera columna, bueno, es el año. La segunda columna es la población total, en este caso al 30 de junio de ese año. ¿Ok? Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en el año 2000, habían
3.872.349 personas existían en ese año. Ahora bien, los matrimonios registrados en este caso en ese año fueron 24.436 matrimonios. ¿Ok? ¿Qué es lo que resulta interesante aquí? Lo que resulta interesante aquí es ir analizando esas diferencias en cada año, ¿verdad? En los años. Bueno, la última columna es la tasa bruta de nupcialidad por 1.000 habitantes. Entonces, por 1.000 habitantes hubo un 6.3 por ciento de personas que se casaron en el año 2000. Ahora bien, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo viene a evolucionar esta, esta condición de matrimonio? Vemos que en el año 2009, por ejemplo, hay una población total de 4 millones, casi 4 millones. Hay una población total de casi 4.500.000 habitantes, pero vean qué interesante cómo ya desde ese momento comienzan a bajar, comienzan a disminuir la cantidad de matrimonios, a pesar de que hay mayor población. Entonces hay más población, pero menos matrimonios, hablando de 23.920 matrimonios únicamente. ¿Ok? Entonces, esta condición ya de por sí comienza a alterar la sociedad y alterar la vida de la persona costarricense. Continuamos avanzando en los años hasta llegar a la actualidad y estamos viendo que, por ejemplo, para el año 2019, ujú, con ya una totalidad de 5 millones y resto de habitantes, los matrimonios han bajado a 22.677 matrimonios. Y ya como para cerrar con broche de oro, en el año 2021 se cuenta con 5.163.000 habitantes y tenemos 24.000 matrimonios. Y aún así, en el año 2020 hay 18.000 matrimonios únicamente. Ahora bien, recordemos que hubo una condición de pandemia y hubo una condición de confinamiento que llegó a afectar toda la dinámica social. Entonces, analicemos este aspecto. Vemos acá que ahora las parejas se casan menos. ¿Mm? Entonces, em, ¿cuál es el fenómeno que estamos encontrando? El fenómeno que estamos encontrando entonces viene a ser que hay mayor unión libre, que hay una condición de mandato social desde la religiosidad menos estricta, porque recordemos que em, hace muchos años, pues unirse en unión libre, exacta y literalmente era, ¿verdad? Era un sacrilegio. Y eso prácticamente venía a ser casi que una deshonra familiar. ¿Mm? Ahora la condición em, viene a normarse muchísimo. Inclusive viene a normarse hasta la aceptación de las personas adultas mayores a esta condición de unión libre.
Muchas de las veces la, esta condición de la unión libre viene, inclusive conlleva hasta una posibilidad de separación muchísimo más sencilla, porque pues no hay que pagar que un abogado, no hay que pagar sino que así como nos pusimos de acuerdo para vivir juntos, pues no funcionó. No funcionó el asunto y entonces así mismo nos vamos a poner de acuerdo pues para separarnos. Cuando recordemos en épocas anteriores, aquella condición del para siempre, aquella condición inclusive, bueno, esto lo vamos a ver en la segunda videoconferencia, cuando ya entremos un poquito más profundo al área de género, género relacionado con familia, este, cuando se nos decía, bueno, esta es tu cruz y con tu cruz tienes que vivir hasta morir. Ujú. Bueno, desde la evolución que las familias han tenido, pues ya no es tan tal cruz, ¿verdad? Em, en un porcentaje importante de la población, pues no es que es toda la población. Entonces, las condiciones de nupcialidad han variado importantemente y de hecho han venido a variar esas conformaciones familiares. Ujú. Esas conformaciones familiares donde, este, por ejemplo, ahora se ve y se considera una familia la pareja sin hijos, cuando hablábamos únicamente de una condición de familia, aquella donde estaba la mamá, el papá, los hijos, las hijas e inclusive el perro y el gato. Ahora no, ahora tenemos una condición en la que la pareja sin hijos también es considerada una familia, así como es considerada una familia una persona que viva sola. Ujú. Entonces, em, es parte de esta em, transformación social que al mismo tiempo pues está transformando nuestras familias. Esta parte es todavía aún más interesante. Veamos cómo ahora, a partir del año 2021, donde se da el reconocimiento de los matrimonios de personas del mismo sexo, se viene a dar todavía una transformación más fuerte y más radical en las familias costarricenses. Ujú. Eh, Según los datos del INEC, al año 2021, miremos cómo al lado izquierdo tenemos, perdón, al lado derecho tenemos el número de matrimonios y al lado izquierdo la edad promedio de esos matrimonios. Vemos que ahora la edad promedio de los matrimonios es mucho más alta, muchísimo más alta. Estamos hablando de que ninguno de esas cantidades que encontramos en esta imagen está por debajo de los 30 años. Entonces, las personas que están decidiendo ahora vivir en comunión con otra persona, pareja, eh, ya no lo están haciendo a tempranas edades. Ya lo están haciendo pasados los 30 años. Estamos hablando de que no importa, veámoslo acá, no importa si ese matrimonio es hombre-mujer, mujer-mujer u hombre-hombre, no importa. Las edades mínimas están en 34 años.
La edad máxima está en 41 años. Ujú. Entonces, pensemos también que, si bien es cierto, ahora la tenencia de hijos e hijas, que también lo vamos a analizar ahorita, ha variado radicalmente, pues con esta condición también viene a variar aún más esa tenencia de hijos y de hijas. Vemos que para el año 2021 hubo 23.514 matrimonios heterosexuales donde hubo hombre y mujer. Pero viene a variar con una condición este, radicalmente diferente en nuestra estructura familiar y en nuestra ideología y concepción de familia desde el patriarcado y desde la tradición, porque ya vamos a encontrar matrimonios entre mujeres y matrimonios entre hombres. Vemos que 386 mujeres, perdón, parejas, se casaron en el año 2021 y 452 hombres se casaron en el año 2021. Entonces, la concepción de familia viene viene a dar un giro radical realmente eh, de lo que tradicionalmente podríamos esperar, con una evolución interesante, porque evoluciona desde la familia nuclear y pasa por ahí con esas condiciones de la unión libre y bueno, pues se llega a, a una de las principales defensas de las personas defensoras de los derechos humanos, que justamente era su derecho a poder casarse y a poder llegar al matrimonio con personas del mismo sexo. Ujú. Y podemos perfectamente dentro de la videoconferencia tener participación de ustedes, estudiantes, tener opiniones sobre la temática que estamos viendo, sobre estos porcentajes que estamos viendo, experiencias de vida, en fin, toda aquella condición que ustedes gusten que pueda venir a aportar a la temática. Bueno, imaginemos entonces lo, lo que viene a suceder dentro de nuestras familias cuando desde una condición muy ortodoxa y muy tradicional hay una pareja, familia que viene y dice, me voy a casar con mi pareja mujer o con mi pareja hombre del mismo sexo. Em, y también pues esas posibilidades existentes de las personas con una orientación sexual lésbica o homosexual, de poder expresarse desde desde sus intereses, de poder expresarse desde, desde lo que quieren, desde lo que gustan, condiciones que no hace muchos años realmente, eran radicalmente prohibido expresarlas. Aún hoy, pues siguen siendo sumamente tachados por la sociedad, pero pues también ganando terreno en, en la defensa de sus derechos. Y bueno, uno de sus derechos a hoy es ser una condición de familia, porque son familia. Ujú. Recordemos que uno de los tipos de familias son la
pareja sin hijos. Nunca se habla de pareja hombre-mujer, se habla de pareja sin hijos, por tanto, vienen a constituir una familia. Ahora bien, es que, como les decía, las transformaciones familiares las hablamos, las vemos, las vivimos, las sentimos, porque es nuestro diario vivir, ¿verdad? Es lo cotidiano. Pero yo considero sumamente importante que lo visualicemos desde lo racional, desde los números, que vengan realmente a decirme que eso es así y no que pareciera y no que supongo. Em, esta tabla nos viene a presentar, bueno, dos condiciones, pero de ella voy a extraer los nacimientos según el estado conyugal de la madre. Acordémonos que una mujer quedando embarazada fuera del matrimonio era una mujer pecadora, era una mujer rechazada por la sociedad, era una mujer realmente escoria de la sociedad y una vergüenza para la familia. O sea, ¿cómo la escondemos? De ahí que inclusive se daba muchísimo el matrimonio forzado, porque si usted quedaba embarazada, soltera, bueno, mamita, a casarse y a casarse antes de que esa panza se le vea, porque no nos va a traer esa vergüenza a la familia y en el qué dirán de la sociedad. Ujú. Este, ¿cómo es que cómo es que ha cambiado esto? O sea, ¿cómo ha variado? Ujú. Vamos a ver acá, por ejemplo, es el estado conyugal de las madres en el 2021. Y podemos ver que este es el total, este número que encontramos aquí, 54.288 vienen a ser el total de madres. Ujú. Y de ese total de madres, entonces, ¿cómo están esas condiciones de estado civil? ¿Ok? Vean que solteras, 2021 habían 18.470, pero vean la cantidad de mamás en esa época, en ese momento. Este, aquí tenemos, por ejemplo, denme un momento, por favor. Tenemos por acá que, un momentito, por favor. Vamos aquí por aquí. Un momento. Para poder hacer un análisis de estas condiciones, em, con mayor precisión. Bueno, estaba entrando por acá, pero bueno. Les decía entonces que eh, podemos observar
me perdió, que cómo ha crecido en este caso el, la cantidad de nacimientos de la madre en, digamos que soltera, ¿ok? Una mamá soltera de 15 a 19 años, habían 3.101, ujú, pero vean cómo ha bajado increíblemente el número de nacimientos. Este, es interesante cómo oscila según la edad, ¿verdad? Porque soltera, 3.101 de 15 a 19 años. En una edad 20-24, 5.447 y así va oscilando hasta el final. Vean cómo ahora, vean cómo ahora, en condición de unión libre, una mujer de 40, las mujeres de 44 a 40, 44 años, tenemos 503. Eso significa que la mujer está posponiendo la fecundidad. La mujer está posponiendo quedar embarazada. Estamos hablando de que, de que, mm, de, de que de 40 a 44 años, y en unión libre, importantísimo, hay un número de 503. De 40 a 44 años, no vemos ese mismo número, a no ser que sea casada de 693 personas. Entonces, eh, es, es interesante cómo podemos observar que la mujer está posponiendo sus edades. En este gráfico podemos observarlo. Vean los nacimientos del 2001 y los nacimientos del 2021. Ujú. Los nacimientos del 2001 en personas menores de 20 años fueron 15.000. Para el 2021 fueron 5.000. Vean lo que bajó. Y así sucesivamente podemos ver que de 20 a 24 años, 22.000 al 2001, 12.000 al 2021. En el único año en el que vemos, en el único rango de edad, en el único rango etario en el que vemos un, un levísimo repunte, bueno, ambos de 35 a 39 años con 6.452 y en el 2021 con 7.029. Yo me pregunto si ese número, ese repunte, que dicho sea de paso, es sumamente bajo, yo me pregunto si ese repunte tendrá relación con el confinamiento del COVID, que por ahí, por esos años anduvo, ¿verdad? Este, y podemos observar que em, 45 años y más, 127 para el 2001, 81 para el 2021. ¿Esto qué significa? Esto significa que la pirámide poblacional se dio vuelta, se está dando vuelta. Esto significa que va a llegar el momento y que de hecho ya se está presentando que Costa Rica va a tener una población envejecida.
que Costa Rica va a tener muy poca población productiva, en edad productiva. ¿Por qué? Porque las familias costarricenses están decidiendo no tener hijos e hijas o tener muy poco. Uno, dos ya es manada. O sea, veamos, veamos la diferencia tan grande de esos absolutos, de esos números y tratemos de imaginar el impacto social de estos números. Es que esa es la parte más importante, tratar de imaginar el impacto social de estos números. En los países asiáticos, allá por Japón y eso, hasta le pagan a las parejas para que sean mamás y papás, para que tengan hijos, porque se está dando un fenómeno parecido. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar eh, cuando, se estén dando los nacimientos de estos últimos años y estas personas lleguen a estar en su edad productiva? Van a ser cuatro gatos. Y esto viene a alterar a las familias. Imaginémonos, por ejemplo, la condición económica. Viene a alterar a la familia esa condición económica. Entonces, este, viene a alterar, imaginémonos, hasta, hasta lo que es el mercado laboral. Pensemos en la profesión docente. Ya no van a haber niños, niñas ni adolescentes para que vayan a las escuelas. Van a haber poquitito. ¿No creen ustedes entonces que se va a dar el fenómeno del desempleo masivo de las personas profesionales en docencia? Porque no van a tener a quien darle clases. Les repito, si, si quieren acotar alguna experiencia, algún dato, alguna opinión, pueden hacerlo perfectamente. Ujú. Entonces, ya desde aquí vamos viendo ese panorama de transformación de las familias en cuanto a la cantidad de nacimientos, perdón, en cuanto a la cantidad de nupcias, que de eso viene a reflejar, la cantidad de nupcias viene a reflejar, inclusive una variación en los valores. Yo no estoy viniendo a decir un deterioro, lo aclaro, pero sí también una transformación en los valores, que mejores o que peores se lo dejo a su propio análisis, pero sí hay una transformación en los valores. ¿M? Eh, También venimos a encontrar una diversidad de familias extraordinariamente amplia. Y estamos hablando no solo de las familias que vimos, la que vimos ahora en la imagen, en el cuadro estadístico, en cuanto a hombre, mujer, 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 hombre, hombre, no. Estamos hablando también entonces de las familias, de las personas que deciden vivir solas. ¿M? Estamos hablando que se está dando también mucho ahora, las familias compuestas.
que es aquella familia en la que viven personas que tienen parentesco, pero también dentro de la misma casa y dentro de la misma dinámica familiar viven personas que no tienen parentesco. Esa es la familia compuesta. ¿Qué otras transformaciones estamos encontrando? Los nacimientos. Veámoslo con estadísticas. Estamos hablando de que ahora se tienen mucho menos bebés y todo esto. Bueno, veámoslo con estadísticas. Estamos arrancando del 2001. Ahí está el total de la población que teníamos en el 2001 de casi 4 millones. Ujú. Con una tasa bruta de natalidad, o bueno, pensemos en números absolutos, con una cantidad de nacimientos de 76.000 nacimientos. ¿Ok? Entonces, si aquí evolucionamos al 2014, estamos viendo que hay mucho más población, mucho menos nacimientos. ¿Eso qué me está indicando? Eso me está indicando que la población se está envejeciendo y que no se están teniendo entonces bebés. Pero bueno, ahí estamos al 2014. Pero si del 2014 pasamos a, bueno, el 2015 con 4.832.000 habitantes y nacimientos de 71.000 bebés, al 2021 ya con 5.163.000 habitantes, vean, vean, estudiantes, 54.000 nacimientos. Pongámonos a pensar cómo se están transformando nuestras familias y cómo va a venir esta transformación a alterar la sociedad. ¿Mm? En todas las áreas, en el área económica, en el área profesional, en el área laboral, en todas las áreas. La mortalidad, yo no sé si ustedes vivieron la época en la que hablar de una persona que viviera 100 años era literalmente un milagro. O sea, aquello era como 100 años, jamás. Ahora es tan natural escuchar que una persona vive 100 años, tiene 90 y resto de años, y usted le ve y esa persona está entera, entera. Camina, todavía tiene la capacidad de atenderse en algunas de sus necesidades de manera independiente. Entonces, tenemos una población que se nos está envejeciendo, una esperanza de vida mucho más alta de la que había antes. Vemos aquí que en el 2017, veamos primero los hombres, en el 2017 hubo una tasa bruta de mortalidad del 15,97% y en el 2021 una tasa de mortalidad del 17,76%. Pero recordemos el crecimiento de la cantidad de la población. Entonces, nos podemos dar cuenta eh, que
La diferencia de mortalidad, si la sacamos correlacional con la cantidad de la población, es interesante porque más bien eh, la tasa de mortalidad ha bajado. Obviamente que esto viene a responder a la calidad de vida, a la calidad de alimentación, a que ahora hay más conciencia para hacer ejercicio, para hacer deporte, todo eso, a las mejoras en todo el sistema de salud. Por supuesto que viene a responder a todo eso, pero la mortalidad, vean qué interesante, por ejemplo, en el 2017, los hombres con este 15,97, pero hablamos del 2019, hablamos del 2020 con 14,35, con 14,80. O sea, la mortalidad disminuyó, pero la población aumentó. Entonces tenemos más personas adultas mayores. Y algo sumamente importante que yo quiero que veamos acá, y lo vamos a retomar luego también en la otra videoconferencia, es la diferencia radical de mortalidad en las mujeres. Miren, 2017, 15,97 versus 4,76. ¿Por qué creen ustedes que los hombres prácticamente triplican a las mujeres en mortalidad? Y es un fenómeno que lo ves en toda el gráfico. Vean acá, 15,58, 5,51, 14,35, 5,13, 14,80, 5,53. O sea, es en todo el gráfico. ¿Por qué? Porque todavía, porque esto es algo histórico, ¿por qué todavía siguen muriendo más hombres que mujeres? Y es un dato súper interesante porque estos no son números absolutos de la población. Estos son números absolutos de la edad de 18 a 35 años, que es una edad productiva, que es una edad productiva. Y vean cómo en la edad productiva de 18 a 35 años, los hombres triplican a las mujeres. ¿No creen que es preocupante esta transformación familiar y por ende social? ¿Y por qué? ¿Por qué este fenómeno? Y es un fenómeno histórico, no es del 2017 para acá. Esta condición se da, lo vamos, como les decía, vamos a retomarlo en la siguiente videoconferencia. Esta condición se da por el patriarcado. Esta condición se da por todos los roles de género que nos dicta el patriarcado, por todos los estereotipos de género que nos dicta el patriarcado. Recordemos que el patriarcado manda a la mujer a, al ámbito privado. ¿Eso qué significa? A la casa y a los menesteres de la casa. Y manda al hombre al ámbito público, o sea, a la calle. Entonces, vean cómo todavía
Todavía al año 2021, el patriarcado sigue estando tan instaurado que estamos a años luz de poder romper eso. Este significa que los hombres vienen a tener esos trabajos peligrosos, esos trabajos de fuerza que les pone en más riesgo sus vidas. Disculpen. Les pone en más riesgo sus vidas. Eso significa que desde los mandatos del patriarcado, el hombre debe ser demostrativo. Y de ahí que en accidentes de tránsito, la mayoría de personas muertas son hombres, porque tienen que ser demostrativos. Entonces, si yo ando en una moto, tengo que andar a mucha velocidad y capeándome los carros y metiéndome entre los carros, porque yo debo ser demostrativo ante la sociedad. Y si nos vamos a ver esas estadísticas de accidentes de tránsito, la diferencia porcentual de hombres y mujeres es abismal. ¿Por qué más hombres que mujeres? Porque el hombre, al hombre se le dice que debe ser fuerte, que debe ser arriesgado, audaz. Entonces, desde un ambiente de criminalidad como el que encontramos en la actualidad, ¿cuántos son los hombres que son asesinados por por el famoso ajuste de cuentas? ¿Y cuántas son las mujeres? Porque la mujer debe ser recatada, debe ser, debe portarse correctamente, debe ser conservadita. Entonces, el porcentaje de mujeres que se mete en esos ambientes es abismalmente diferente al porcentaje de los hombres. Y este porcentaje de muerte en hombres de 18 a 35 años viene a alterar radicalmente la dinámica de las familias también. Y por supuesto que de la sociedad. Veamos otro rango de edad que es bastante parecido, pero nada más para que ustedes vean que, que la canción se repite. Otro rango de edad productivo, 36 años a 64 años, que es más o menos ya como el periodo de pensión. Y vean cómo se repite exactamente la misma historia, con porcentajes sumamente parecidos. Entonces, queridos y queridas estudiantes, si solo estamos teniendo, si solo estamos teniendo una cantidad mínima de natalidad junto con una condición de mortalidad importante en rangos etarios de, de personas que se encuentran insertas en el mercado laboral, ¿cómo va a afectar esto a las familias? Increíblemente.
Y vamos a ver, por último, la última condición de transformación de las familias y son las personas adultas mayores. Esa persona que muchas veces nos estorba en la casa. ¿M? Esa persona que muchas veces no logramos entender por qué actúa como actúa. Vean que eh, esta estadística, bueno, está al año 2016, pero del 2016 acá tenemos muy poquitos años. Esto no ha variado gran cosa. Y todavía tenemos como jefaturas de hogar un porcentaje súper alto. Y vean cómo se refleja justamente esos porcentajes de mortalidad en estos. Jefaturas de hogar, mujeres 22,1 y hombres 18,2, porque hay más viudas que viudos. ¿M? Hogares donde habitan adultos mayores, 24,3. Este, y donde son solo personas adultas mayores, 8,1, que es un porcentaje importante también cuando estamos hablando del total de la población. Y personas que han recibido atención en algún centro diurno o red de cuidado. Es interesantísimo y muy triste y desgarrador el fenómeno que se da todas las navidades, todos los fines de año. Hay que ver la cantidad de personas adultas mayores que son abandonadas en los hospitales. Llegan las familias, les internan y ahí les dejan. Nunca más volvieron por ese adulto mayor o esa adulta mayor. Nunca más. Entonces, viene a convertirse en una condición en la que hay que buscarle algún lugar de acogida a esa persona. Pensemos cómo viene a alterarnos en nuestra dinámica una persona adulta mayor, nuestra dinámica familiar, ¿verdad? Donde quizá sea una persona que ya no puede salir fácilmente y la familia quiere salir y tal vez la familia quiere pasear y esa persona adulta mayor ya no puede llevar ese ritmo del resto de la gente. Que quizá el peso de sus años le genera torpeza motriz, entonces quiebra cosas, se tropieza con cosas, se cae. ¿M? Donde de verdad se nos pone a prueba la paciencia. Tenemos esas personas de 65 años y más fuera de la fuerza de trabajo. Vean que para mí es sumamente impactante ver este porcentaje de, bueno, al año 2017, pero igual, son muy pocos años, de personas pensionadas, 58,7%. Entonces, el resto de personas adultas mayores que no están en esas cifras, ¿con qué viven? Si muchas de las veces esas pensiones son sumamente bajas, apenas si acaso subsisten, tal vez. Y las personas que del todo no la tienen, ah, este, por eso encontramos entonces personas adultas mayores ya con ya muy entradas en años, todavía trabajando. Vean que hay un 14,6% de esta población.
Encontramos también personas adultas mayores que se vuelven cuidadoras de niños y de niñas. Ya no pueden cuidarse por sí solas, por sí solos, mucho menos cuidar a niños y niñas. Y hay un 4,5%, que es muy alto. ¿M? Entonces, si analizamos estos porcentajes, nos damos cuenta que, em, que la población adulta mayor, aparte de que va creciendo así de manera vertiginosa, aparte de que va creciendo de esa manera, nos vamos dando cuenta que este, no, no, hay muchísimos cambios, muchísimos, muchísimos en la, en las familias y en la sociedad. De ahí la importancia de esta asignatura en la que ustedes puedan visibilizar cuáles son esas transformaciones que están viviendo las familias de esas personitas que ustedes están impactando. ¿Cuáles son esas transformaciones? A lo interno de qué vive ese niño y esa niña. Ya no, ya no es esa familia que conocíamos tan bien. Ahora las dinámicas son sumamente diversas y tenemos que entenderlas para poder entender a esas personitas y tratar de hacer nuestro mejor trabajo. Por eso es que es tan importante conocer con números fidedignos esto que oímos decir. Queridos y queridas estudiantes, vamos finalizando esta videoconferencia dejándoles la inquietud de que indaguen más, que investiguen más, pero sobre todo que se sensibilicen en entender que detrás de esa personita llamada niña, llamado niño, hay una familia y que en medio de esa familia están sucediendo situaciones de manera inesperada, de manera vertiginosa, porque el mundo, ahorita el tiempo corre. Entiéndale entonces, porque sí hay una verdadera transformación y los números lo dicen. Espero que la pasen bien y que los datos aportados les colaboren en el desarrollo de esta asignatura. Buenas noches. Buenas noches, profesora, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches, muchas gracias, profe. No sé si alguna quisiera compartir alguna opinión o quisiera compartir algún dato o alguna experiencia que haya vivido. Bueno, tal vez yo, profe. Sí, claro, dime. Fíjese que yo tengo 4 hijos, 3 de un matrimonio Ujú, eh, hace muchos años, 3 adolescentes, y tengo un bebecito de 9 meses. Y fíjese que fue como recurrente que cada vez que llegaba a citas, a Levi's o a cualquier situación por la condición de embarazo, ujú, era el cuarto. O sea, ya la ujú. gente se asusta.
exacto. Y me decía, y de hecho, bueno, redes sociales y todo, cuando uno publica, que fue Ujú. cuando yo publiqué que estaba embarazada, entonces la gente me decía, el bebé fue planeado. Y la gente me decía, no, no, pero va a ver, todo va a salir bien, como si yo no lo hubiera Ajá. planeado, si lo tuviera Como si planificado. fuera una enfermedad. Sí, y no, y como, o sea, como si hubiera venido a quebrar toda la estructura que ya teníamos. Exactamente, Este, exacto. sí, fue bastante gracioso, la verdad. Nosotros lo tomamos con humor, pero sí, ya la gente no está lista Ujú, para esto, digamos. ujú. Para cuatro hijos Es, es un montón. es un gran ejemplo, es un gran ejemplo de esa condición que decís, ¿verdad? Porque cuatro hijos en la época de antaño eran muy poquitos. De hecho, mi abuela tuvo 16. Y yo pienso, un embarazo dura casi un año y yo me la imaginé y me la he imaginado siempre 16 años embarazada. O sea, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de cuatro hijos, hoy, por supuesto que va a haber una reacción totalmente diferente en la población. A ver, ¿alguien más que quisiera comentar? ¿Qué piensan de estos porcentajes que estuvimos analizando, que estuvimos viendo? Por supuesto que no nos vamos a acordar de ellos de manera puntual, pero desde la generalidad. No tenemos nada que apuntar, nada que, que aportar a esta realidad que estamos viviendo. ¿Alguna preocupación también? Bueno, siendo así, espero, dime, ya, yo quisiera preguntar algo, pero de la tarea. Bueno, en realidad las videoconferencias son para tratar los temas paralelos a lo que tiene que ver con la asignatura como tal, todo lo que es la evacuación de las dudas, de las tareas y la evacuación de las dudas de los trabajos por realizar, eso se hace en las tutorías. Yo no sé si la compañera Sandrina es estudiante mía, porque yo sé que aquí hay estudiantes de otros profesores, pero sí aprovechen el espacio de las tutorías para aclaración de condiciones de las tareas. Por eso es que esta videoconferencia no vino a abarcar las lecturas que habían en las unidades o en los módulos, eh, sino que vino a aportar información valiosa para entender mejor esas lecturas y para entender mejor la dinámica de la asignatura. Por eso es que es una videoconferencia. No tuvo tutoría porque la profesora se enfermó, pero generalmente, Sandrina, las tutorías reprograman. Por lo menos yo si en algún momento me he enfermado, he tenido que reprogramar la tutoría. Igualmente, dime cuál es la duda y yo te la evacuo. Dime. Y profe, es que no sé por qué no he recibido ningún correo de reprogramación. Mm, Bueno, la duda en realidad es más estructural. No sé si al momento de presentar el trabajo, debo de colocar el link digamos, en todo el escrito, en un Word o en un PDF, o solamente se pone el link o se escribe todo. No sé, no sé Me exactamente eso. estás Y he hablando buscado. de la primer tarea, ¿verdad? Sí, sí, ya lo tengo lista. El asunto es que no sé, digamos, yo hice todo un Word y agarré cada pregunta y hice una entrada en el blog, en el Blogger.
Resulta que ahora no sé si tengo que agarrar el link del Blogger y hacer un solo documento con todo lo que va en el Blogger y el link, o solamente el link solito. Es solamente el link. Ok. Ujú. Sí, porque estaba buscando, he buscado en, en toda la orientación y no veo dónde dice si es solamente el link o es el link con toda la información también. No, no, en este caso es solamente el link, porque desde el link eh, ya la persona docente al ingresar pues puede ver todo el desarrollo de la tarea que lograste hacer. Ok, perfecto. Ujú. Y bueno, tengo otra que es estructural también. Dime, dime. Ingresé el link, bueno, digamos que adjunté el link de dos videos y yo siento que no se reproducen, por lo menos donde yo les doy reproducir, se pone en azul el video, pero no se reproduce. Entonces no sé si anotar ahí a la par el link del video para que puedan entrar, pero no se va a reproducir, creo yo. Por lo Yo menos te sugeriría que mejor los elimines o que y utilices algún otro recurso que sí se reproduzca. sí, es que he estado buscando y como, o sea, se pega el video, pero no se reproduce y no sé cómo hacer, entonces no sé si con solamente poner el link, eh, la persona que entre al blogger puede ingresar al link, pero lo va a mandar a otra página, a la página de YouTube. No sé Ajá, si ajá. lo permitirán Yo, así. yo, yo te diría que eventualmente, si estás teniendo problemas de esa índole, que utilices imágenes, ¿verdad? Ya que no te está corriendo tan fácilmente lo que son los videos, ¿no? Entonces, puedes usar imágenes. Muchas gracias, profesora. Muy Con amable. mucho gusto, claro. Bueno, Profesora, una preguntita, sí, disculpe. dígame. Es que, digamos, donde dice esto de lo de los videos y las imágenes, ellos se pueden ir poniendo a lo largo del, por decirlo así, de la tarea, del blog, Ujú, en cada apartado, o claro. hay que hacer una sección solamente para imágenes. No, las puedes ir poniendo en cada apartado. Ok, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? No. Ok. Bueno, entonces que tengan una linda noche y espero pues haya sido de provecho todo este espacio de información que pudimos compartir. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Chao, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.